pudiéramos pensar que la palabra celos tiene más una connotación negativa porque, bueno, pues seguramente todos nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado esa emoción, ¿verdad? O ese sentimiento de celos. Y regularmente están ligados a nuestra inseguridad, a nuestro miedo, ¿no? Y muchas veces hasta se pueden manifestar de forma violenta, agresiva, ¿cierto? Los celos humanamente son algo pecaminoso. Sin embargo, el celo de Dios es uno de sus atributos, así como lo es el amor, así como lo es la misericordia, su fidelidad, su gracia. También el celo de Dios es algo digno de ser alabado y Dios nos bendice a través de él. Entonces, realmente es completamente opuesto porque el celo de Dios proviene también de su santidad. Entonces, es algo que de entrada se contrapone a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿es cierto? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los llevó al desierto, en un momento los reúne al pie del monte Sinaí y les hace entrega de 10 mandamientos. Estos mandamientos reflejan las cualidades morales de Dios. Y de hecho, el primero de estos mandamientos dice así: no tengas ningún otro Dios aparte de mí, dice Deuteronomio 5:7. Es muy puntual, ¿verdad? Esta expresión. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es muy claro, es muy conciso, es muy preciso. Y pudiéramos de alguna manera, no quiero ser irrespetuosa con la palabra de Dios, solamente quisiera agregar algunas de las ideas que nosotros pudiéramos percibir a través de esta expresión de parte de Dios. Pudiéramos decir que lo que Dios está expresando en este momento es que Él no tolera que pongamos delante de Él o por encima de Él a un ídolo que está muerto y que no podría por esa condición estar, y por ninguna otra, estar por encima de Dios. Posteriormente, un segundo mandamiento, un poquito más extenso, dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Aquí Dios primero fue puntual y directo, y aquí nos brinda todavía, amplía todavía más su corazón, diciéndonos: no solamente no quiero que no tengas un ídolo, sino, y nos da toda una lista de especificaciones, ¿cierto? En esta porción de Éxodo 20, Dios nos está mostrando claramente que Él es un Dios celoso. Pero vamos a comenzar en este momento a desglosar lo que significa el celo de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de qué es. En segundo lugar, cómo se provoca. En tercer lugar, cómo se manifiesta. Y finalmente, de qué manera me bendice. Entonces, perfecto, muy bien. ¿Qué es el celo de Dios?
Dice Éxodo 34:14, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Y entonces aquí Dios se muestra con un nuevo nombre, ¿cierto? Dice, mi nombre es celoso. Ajá. Y no solamente eso, sino además tengo una característica, soy celoso. Uh-huh. Dios enfatiza que ser celoso es parte de su misma esencia y nos revela, al revelarnos su nombre celoso, nos revela quién es Él, su naturaleza. Y Dios hace este doble énfasis de llamarse celoso y ser celoso, porque eso es lo que a Él le provoca cuando sus hijos abrazan a un ídolo que lo desplaza de estar o de ser el primer lugar en nuestras vidas. Anteriormente, y cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando se habla de ídolo, regularmente se refiere a alguna figura, ¿cierto? Alguna estatua o alguna figura, ya sea de arcilla o de plata o de oro o de madera. Y eso era antes. Ahora ya no hacemos eso. Sin embargo, lo que sí podemos llegar a hacer y a lo que sí le podemos dar esa carga de idolatría desde nuestro corazón es a las cosas que precisamente nacen de nuestro interior. Ahora nuestros ídolos son los deseos de nuestro corazón. Por ejemplo, el éxito para muchos es algo que surge como una necesidad, como algo importante y surge desde su corazón. Puede ser también la realización personal, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo tengo grandes estudios, ¿no? Tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo una gran carrera, o tengo un puesto muy importante en alguna empresa, en el gobierno, y es una necesidad. Y lo ponemos como algo central en nuestra vida. Otro ídolo que nace de nuestro corazón pudiera ser la necesidad de poder, de tener poder, ya sea sobre las vidas de las personas, o tener poder para influenciarlos, o tener poder para mover a la gente conforme a mis propósitos. La comodidad y el placer muchas veces también son ídolos. Le damos demasiada importancia a pasarla bien, ¿no? A descansar, a proveerme de todas las cosas que me producen placer, aunque todas ellas sean más bien del mundo, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la palabra celos, nosotros tenemos la facultad de entenderlo un poquito, porque Dios ha derramado de su misma personalidad, de su misma persona en nosotros. Fuimos hechos a su imagen, ¿cierto? Entonces, todos hemos experimentado celos en nuestras relaciones, puede ser dentro de la familia, profesionalmente, a veces hasta dentro de la misma congregación llegamos a sentir celos. Y les voy a dar un ejemplo que encontramos en la misma palabra de Dios de lo que provoca este sentimiento. Si gustan, podemos abrir nuestras Biblias en Proverbios 6, del 34 al 35. Ahora, este ejemplo que les voy a presentar es un ejemplo humano de sentir celos. Ahora imaginémonos que si nosotros tenemos esa pequeña porción, imaginémoslo ahora sí como dicen las redes sociales, nivel Dios, ¿no? Imagínate Dios como lo siente. Lo que Él siente
es aumentado hasta el infinito. Ajá. Entonces, dice Proverbios, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Entonces vemos a un marido celoso, ¿verdad?, de su mujer, y dice que no tendrá misericordia. Esto quiere decir que este hombre se siente como que su honor ha sido transgredido. Aquello que era suyo y que era un regalo de Dios para él, ya no es suyo. Alguien se lo llevó. Y entonces tiene una gran necesidad, una furia por venganza. Lo mismo ocurre con Dios, pero en un grado superlativo y de forma pura. Y esto sucede cuando nosotros lo desplazamos del primer lugar de nuestros corazones. Él nos compró a precio de su sangre, por lo tanto, fuimos comprados. Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Él. Dice Primera de Corintios, ustedes no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cuando Dios nos rescató, en nuestro corazón creció un primer amor por Él. Hermoso, ¿cierto? Conocemos a Dios, su amor, su misericordia, sentimos su abrazo, su perdón, es maravilloso y nos sentimos profundamente enamorados de Dios. Lo ponemos, si fuera válida esta ilustración, si en nuestro trono hubiese si en nuestro corazón hubiese un trono, ahí estaría Dios, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, se nos empiezan a presentar algunos ídolos. Por ejemplo, la autosuficiencia, ¿no? A veces sentimos que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie, que somos inteligentes, que somos tal vez con recursos económicos para hacer frente a cualquier situación, sentimos el apoyo quizás de alguna persona y creemos que eso es suficiente para que nosotros enfrentemos cualquier tipo de adversidad, problemas sin necesidad de recurrir a Dios, ¿no? Hay momentos en que nos podemos sentir así. También empezamos a reemplazar esos tiempos de oración, de alabanza, de lectura de la Biblia por la tecnología, ¿no? Y quizás por las redes sociales o por los videojuegos o las series de televisión. Entonces, nuestros afectos empiezan a ser seducidos, ¿verdad? Ese afecto que nosotros manifestábamos por Dios empieza a ser seducido por alguno de estos ídolos. Y empezamos a pensar y a sentirnos diferente con respecto a Dios. De pronto, ese ídolo es más importante que tener comunión con Él. Es más importante que un tiempo devocional, que la lectura de la Biblia, que venir a la congregación o tener un tiempo de alabanza, de comunión con los hermanos. Así como la serpiente le mostró un fruto a Eva, también a nosotros Satanás nos seduce con frutos, que se ven jugosos, que se ven sabrosos, ¿no? Deliciosos, como ahorita que hace calor, pienso en una sandía y digo, qué rico. Y de pronto así se nos presenta, ¿no? Con ese sentimiento o esa necesidad, y se nos presenta un ídolo que tiene el único y exclusivo propósito de desplazar a Dios de nuestra vida. Ahora, eso es en cuanto a lo que es
o lo que significa el celo de Dios. Ahora, ¿cómo se provoca el celo de Dios? Aquello que seduce nuestros afectos, aquello que desplaza a Dios del primer lugar en nuestro corazón es un ídolo. Cuando estos aparecen, Dios reacciona con celo, porque los ídolos nos impiden alabar, honrar a Dios. Nos impiden verlo como el redentor de nuestras vidas, como el que entregó su vida y derramó su sangre para perdonar mis pecados. El celo de Dios es provocado por estos ídolos. Y ese ídolo que ha tomado el lugar principal en mi corazón lo desplaza, pero no solamente desplaza a Dios de mi vida, sino que me va a destruir a mí. Y si te destruye, pues estará acabando con la vida de alguien a quien Dios ama tanto que estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo unigénito. Por eso es que se despierta el celo de Dios. Sin embargo, nosotros, aún conociendo este amor de Dios, terminamos despreciándolo para complacer al ídolo. Es como si le dijéramos a Dios que la sangre de su Hijo no tiene realmente ningún valor para nosotros. Es más importante ese hábito, es más importante ese objeto que, como veíamos al principio, finalmente está muerto, no tiene vida. Nosotros somos quienes le damos la importancia a ese objeto. Siguiente punto. ¿Cómo se manifiesta el celo de Dios? Ya sabemos qué es, ya sabemos qué lo provoca, ahora ¿cómo se manifiesta? El celo de Dios es su santidad provocada a entrar en acción en contra de los ídolos. Toda la furia de Dios, toda la ira de Dios en contra de ese ídolo que el ser humano ha creado tanto en su mente como en su corazón. El celo de Dios es una reacción que adquiere carácter de ira. El celo se convierte en ira cuando ese ídolo nos lleva a desobedecer. La palabra celoso en hebreo es kana, que significa pasión o fervor, y solo se aplica a Dios. Entonces, del corazón de Dios surge este fervor, esta ira en contra de eso que está robándole su lugar a Dios en nuestra vida. Estos celos no quiere decir que Dios se siente inseguro o miedoso como ocurre con nosotros, sino que Él no quiere que nadie le robe su gloria. Es por eso que Él se enciende en celos, en ira, cuando nosotros mostramos preferencia por algún ídolo. Dios experimenta este celo divino en primer lugar porque quien merece mi pensamiento, mi vida, mi oración, mi devoción, mi pasión, mi fuego, quien merece el honor y la gloria es Él. En segundo lugar, si no aprendemos a honrar a Dios, no sabremos cómo honrar ni respetar nada más de lo que Él ha puesto alrededor de nosotros en la creación. Dios defiende su honor porque Él es digno y no puede tolerar que nada ni nadie le robe su gloria. Dice Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Ni poquito, ni poquito. La idolatría es un pecado muy frecuente, a veces incluso estando aquí en la iglesia.
Porque muchas veces pensamos que la idolatría ocurría en otro momento de nuestra vida, cuando quizás íbamos a algún culto, o en casa, alguna situación, y pensamos que eso quedó en el pasado. Pero no es así. A veces idolatramos cosas que ya sea tangibles, ¿no? Quizás idolatro mi auto último modelo, ¿no? Quizás idolatro mi blusita de marca, quizás idolatro, bueno, a mi pastor. A veces nuestro pastor se vuelve nuestro ídolo, ¿verdad? Y no es que él esté haciendo nada incorrecto, nosotros le damos esa carga porque no estamos centrados en nuestra comunión con Dios. Un hijo a veces también se vuelve nuestro ídolo. Entonces, incluso dentro del cuerpo de Cristo, la idolatría es un pecado frecuente contra el que tenemos que luchar. Y de hecho, la idolatría es de los pecados más antiguos, ¿no? Recordemos que Pablo le dice a los romanos que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira y adorar a la criatura en vez del creador. Eso lo dice Romanos 1:25. Entonces cambiamos la gloria de Dios, la gloria celestial, la gloria divina, por algo humano, por algo mundano. Suena ridículo, la verdad es que lo digo y es que no tendría por qué ser. Porque de verdad cuando experimentamos la gracia de Dios, su gloria, su amor, su misericordia, nada se compara a eso. Llena nuestro corazón y es increíble, pero lo hacemos. Ese cambio de la verdad por la mentira comenzó en el jardín del Edén. Esta historia todos la conocemos. Todo empezó con una mentira, con que Dios dijo, ¿verdad? Y entonces metió esa espinita, ¿verdad? Con una mentira. Y desde entonces, detrás de cada mentira, hay un ídolo que nos seduce para satisfacerlo a costa del rechazo y del menosprecio hacia el Dios verdadero. Este mundo nos miente, no les quepa la menor duda. Todo lo que proviene de este mundo es en contra de Dios. De manera que todo lo que este mundo nos ofrezca como suculento, como atractivo, como satisfactorio, es una mentira que ya sabemos tiene el propósito de alejarnos de la presencia de nuestro Padre. Y no solo el mundo, el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas también nos miente, nos tiene en oscuridad, nos vela el entendimiento y la vista para que nosotros no podamos ir a la verdad, para que nosotros caigamos en esa mentira que tiene como propósito alejarnos de Dios, rechazarlo, menospreciarlo. Aunque el enemigo nos tienta y la carne nos seduce, debemos reconocer también que los ídolos no salen a buscarnos. Somos nosotros los que buscamos a los ídolos. Sin embargo, lo hacemos porque muchas veces hay algunas necesidades en nuestro corazón que buscamos satisfacer a través de estos ídolos. Por ejemplo, podemos tener una inmensa necesidad de amor. Por la circunstancia que haya sido, porque mis papás me abandonaron, o porque mis papás fueron muy fríos, o porque no tuve papás y mi abuelita me educó. Bueno, hay muchas circunstancias y no hemos buscado esa sanidad, esa restauración de nuestro corazón en Dios. Entonces vamos tras un ídolo, ¿no? El que nos proporcione cierta paliativo, ¿no? Así de tranquilita, tranquilita, ¿no? Algo que me consuele un poquito mi corazón. También puedo tener una necesidad de aceptación, puedo tener una inmensa necesidad de pertenencia. A veces por pertenecer, por ser parte de algo, hacemos cosas locas, ¿no?
Por pertenecer, muchas veces empiezas a actuar de una manera que ni siquiera corresponde a tu personalidad, a tu carácter. ¿Cuántos no caímos a lo mejor en el cigarro o en la bebida por pertenecer? También tenemos necesidad de trascendencia, de sentirnos importantes, de placer, de alivio emocional, de seguridad, etc. Ahora, el punto que abordé al principio y que de verdad también cuando yo estudiaba el tema decía, ¿cómo es que el celo de Dios, que sigo en el error de interpretar como algo humano o algo negativo, me puede bendecir? Evidentemente, después de haber analizado el tema, ya sabemos que el celo de Dios es santo, que el celo de Dios no es pecaminoso, es puro y es amor, amor que trasciende en nuestras vidas. Entonces, el celo de Dios, siendo uno de esos atributos que merece gloria y honra, me bendice. ¿Cómo? Dice Isaías 43 del 3 al 5, porque pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto, nos leía Octavio hace ratito, como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otro a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. ¿Podemos percibir la medida del amor de Dios por nosotros a través de estas palabras? O sea, dispuesto a sacrificar vidas, pueblos por nosotros, por amor a nosotros. Dios espera que nosotros consideremos nuestra relación con Él como algo exclusivo, especial y fiel. Él quiere una relación exclusiva con nosotros. Él no quiere que tengamos ídolos, dioses, nada que sea más importante que Él. Aún el ministerio. Si tú tienes un llamado, un ministerio de las misiones, evangelismo, pastoral, tampoco es más importante, no se debe convertir en ese ídolo que ocupa el lugar de tu tiempo de comunión con Dios. El celo de Dios me bendice porque Él protege todo lo suyo y yo soy suya. Por lo tanto, Él me protege. En otras palabras, sin el celo divino, todos nosotros pereceríamos por culpa de nuestros ídolos. Imagínate que tu ídolo sea tu celular y que te pasas el día, la noche en tu celular. Va a llegar el momento, por supuesto, en que tu mente esté atrofiada. De hecho, ojo con ese tema, porque de verdad tenemos tanta influencia de los cortos tiempos de atención que necesitamos para ver TikTok o Instagram, que el tiempo de atención que nosotros ahora podemos poner en temas verdaderamente importantes como académicos o espirituales, ya no le queremos dar el tiempo que merece. Nos cuesta más trabajo estudiar, nos cuesta más trabajo concentrarnos. Ahora imaginemos que hacemos eso y le damos ese lugar al ídolo. Va a llegar el momento en el que nos destruya. La bebida, la vida social, nos va a destruir. Pereceríamos por culpa de nuestros ídolos. Cuando Dios ve que estoy entregado o mi corazón está entregado a dioses ajenos, su celo se enciende para rescatarnos de nuestra infidelidad. ¿Recuerdan ustedes esta historia de Oseas que se casa con una mujer que es adúltera, ¿no? Y que él tiene que ir, no una vez, ¿no? A rescatarla. Es una ilustración de cómo
Él rechaza como Dios rechaza esa relación compartida. Él no nos quiere compartir con nadie y con nada. Él es un Dios celoso, Él sí es fiel, Él sí es exclusivo, Él sí tiene un compromiso genuino conmigo. Y Dios quiere destruir esos ídolos que hay en nuestra vida. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Jesús explicó que el dinero puede convertirse en un señor, ¿no? Personificando a este ídolo. Y los verbos que utiliza son muy interesantes porque dice que amarás a uno y despreciarás al otro. En esencia, cuando nosotros servimos a un ídolo, aborrecemos a Cristo. Es básicamente lo que dice este versículo. Será leal a uno y despreciará al otro. Si somos leales al dinero, si somos leales al trabajo, si somos leales al trabajo como ídolo, si somos leales a una persona que tal vez no me hace bien y sin embargo le he dado esa importancia, le he dado esa calidad de ídolo en mi vida, estoy aborreciendo a Dios. Dios es celoso. Y Él ni siquiera acepta rivalidad de nuestra madre, de nuestro padre. Mateo 10:37 dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si nuestra relación con algún familiar nuestro nos aleja de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por supuesto, siempre vamos a mostrar amor a esas personas, siempre vamos a mostrar misericordia, siempre vamos a orar por ellas, pero si esa persona me está alejando de Dios, esa persona no debe estar en mi vida. Y hoy es un día de definición. Hoy es un día en el que tenemos que tomar una postura y en el día en el que vamos a hablar directo con Dios y decirle, te prefiero a ti. Prefiero a Cristo que a cualquier ídolo, que a cualquier mentira que este mundo me esté presentando. Cualquier mentira, cualquier engaño que Satanás esté poniendo delante de mí para que yo menosprecie, me aleje de mi Padre Celestial. Es el día de destruir a nuestros ídolos, porque de verdad Dios no nos va a entregar a ellos, no nos va a entregar a ningún amante, a ningún ídolo, porque nos ha comprado con la sangre de Jesús. Y es el día en que tenemos que tomar una decisión. Y si estás dispuesto, ponte de pie.